Seguimos esta noche en Minuto Uno, la realidad, analizando a fondo todo lo que se vive diariamente, las situaciones de hambre, lo decía muy bien el intendente de Hurlingham recién, que se viven en el conurbano, cómo los intendentes peronistas en muchos casos tienen que salir a poner el pecho, a crear situaciones para evitar conflictos sociales, están conteniendo, por eso las acciones que realmente uno como medio de comunicación tiene que estar apoyando. Y cómo precios que logran ellos, el gobierno nacional no los logra. Y esto que estamos hablando, nos estás acompañando esta noche con el hashtag El Acuerdo que ya fue, te mostramos en la primera hora el acuerdo similar que el 19 de octubre del 2016 firmó el gobierno con toda la CGT oficialista, ahí lo estamos viendo, con gremios, con empresarios, la iglesia que también estuvo, un acuerdo por la producción y el trabajo que firmaron actores empresariales de primer nivel, sindicatos y el gobierno encabezado por el jefe de gabinete Marcos Peña. De ese acuerdo, el gobierno no cumplió nada. Porque el gobierno no cree en los acuerdos políticos. Porque el gobierno no cree en la política. Porque ha ninguneado en estos 3 años y medio a la política. ¿Y por qué se le va a creer ahora cuando el gobierno no cumplió con lo que firmó oportunamente? Bueno, hoy siguen las repercusiones y es muy interesante también, lo digo siempre yo acá, ver cómo analizan otros colegas nuestros que están en posturas por allí opuestas a las nuestras, que sin embargo también descubren las verdaderas intenciones del gobierno. Carlos Pagni, anoche, por ejemplo, en La Nación Más, esto decía. La verdad es que son 10 puntos donde el gobierno hay que elogiarlo por su extraordinaria sinceridad. Es una propuesta de acuerdo de adhesión a ideas muy economicistas, muy pro mercado, muy ligadas, a ver, alguien podría decir, muy parecido a lo que sería el consenso de Washington. Fíjense que en esos 10 puntos, por ejemplo, no hay una sola vez mencionada la pobreza, que era un objetivo que se planteó Macri cuando llegó al gobierno, era eliminar la pobreza, eliminar el narcotráfico y el consenso en la unidad de los argentinos. Es decir, que si uno mirara estos 10 puntos, son el verdadero Macri, ahí no hay nada que reprocharle, es extraordinariamente coherente lo que él propone con lo que él cree. Porque ¿de qué se está hablando en la Argentina hasta que aparecieron estos 10 puntos? De que la situación es una lágrima, de que la situación económico-social es penosa, de que el gobierno fracasó. Ahí está, clarísimo, clarísimo, también el colega como lo venimos analizando. Se venía hablando de que el gobierno fracasó, venían discutiendo puertas adentro de Cambiemos, los radicales exigiéndole apertura, estaban cuestionando la candidatura de Mauricio Macri. Y todo esto es para sostener la candidatura de Mauricio Macri. Es para que los mercados internacionales digan, bueno, hay un presidente que logra este amplio acuerdo que ya fue, ya está muerto. El propio gobierno lo ninguneó y el propio gobierno lo ha muerto porque no cree en la política. Roberto Labaña hoy también respondió a través de una carta a lo que propuso por carta el presidente. Roberto Labaña, que ya podemos decir, es candidato presidencial del socialismo, de los radicales díscolos, encabezado por Ricardo Alfonsín, del GEN de Margarita Stolbizer, y yo le diría, se suma, me parece que ahí a la cola rápidamente, Miguel Ángel Pichetto. Se suma a la candidatura de Labaña. ¿Qué dice Roberto Labaña? La búsqueda de consensos es absolutamente central y tiene que ser genuina, sin buscar posicionamientos mediáticos o electorales. Primer palo para el gobierno. El acuerdo debe buscar, además, generar un compromiso entre la sociedad, el oficialismo y las alternativas políticas. Es la sociedad la que en medio de la actual situación de crisis económica demanda certezas. Bueno, ¿hay otra más? Bueno, hay que ver, porque esto además, fíjese, es todo tan irrisorio
que el presidente manda cartas. Ahora le mandan cartas al gobierno. No sé si será por el correo argentino, ¿no? Fernando, no, por el correo argentino no. No creo que esté usándolo el correo. Bueno, entonces carta va, carta viene. No, ni siquiera el gobierno ha convocado a una fecha, a decir, mire, los convoco el 25 de mayo. El 25 de mayo convoco a un gran acto, vayamos todos juntos, después nos juntamos, tomamos el chocolate y ahí discutimos. Ni eso, carta va, carta viene, ¿qué significado tiene? Demorar, estirar, ganar las tapas de los diarios, reposicionarse, a ver si gana unos puntitos electoralmente el presidente. Solo para eso sirve, solo para eso sirve. Si no, escúchelo de nuevo, que vendría muy bien, a Alfonso Pratgay, que desnudó el verdadero pensamiento de Marcos Peña sobre los acuerdos políticos. Escúchelo a Pratgay. Cuando nosotros asumimos en la preparatoria de diciembre del 2015, un punto central de la estrategia económica era: vamos a hacer un acuerdo con empresarios y con sindicatos. Escuchame una cosa. Y lo fijamos, hasta incluso hablamos de una fecha, la tercera semana de enero, si no me equivoco. A mitad camino me dice Marcos Peña, me dice: Alfonso, no vamos a hacer lo del acuerdo social. Ah, no lo vamos a hacer, pero es un elemento central. No porque el presidente no tiene por qué compartir su poder en este momento, que es el poder máximo. Clarísimo, ahí está. Clarísimo. Alfonso Pratgay, primer ministro, se lo bochó Marcos Peña. Eso es lo que piensan realmente. Jaime Durán Barba y Marcos Peña. Ningunean la política, no creen la política, menos en los acuerdos. Y Pablo Moyano también opinó sobre este llamamiento a un acuerdo. Mira, 3 años para meter presa a la expresidenta y ahora le invitan a tomar un café. Creo que el gobierno ha perdido el rumbo político y sale con estas medidas a lo alocado para tratar de no sé, o lograr dirigentes posible que ya lo han rechazado, ¿no? Es decir, de la baña, de Massa, sino que no va a tener ningún resultado. Para mí es un eslogan más de campaña del chanta que tiene de Durán Barba, ¿no? Un eslogan más para seguir tapando la crisis que viven millones de los argentinos. Muy bien, y a todo esto llega una nueva misión del Fondo Monetario Internacional. Para eso también querían el acuerdo. Fernando, ¿qué vienen a pedir? Vienen a auscultar los números de la economía, vienen a ver si el gobierno está haciendo los deberes, vienen a ver si avanzó en el ajuste que figuran los contratos que se firmaron. Acordate, Gustavo, que cuando el FMI cedió a la presión de Washington para que el Banco Central pueda vender reservas en forma discrecional para contener el valor de la divisa, puso a cambio como condición que el déficit cero era innegociable. Por eso ayer el gobierno tuvo que subir la tasa de estadística, porque los fondos no les alcanza, porque la recaudación no le alcanza y necesita mejorar esos números. Así que está el FMI, llega mañana a Buenos Aires, va a empezar una nueva ronda de consulta, va a estar en el Banco Central, va a estar en el Ministerio de Economía, va a estar dentro de la AFIP, le encanta estar dentro de la AFIP, le encanta mirar los números de la recaudación. ¿Cómo se le permite eso? Bueno. Eso es otra cuestión. ¿Cómo el gobierno permite, cómo la AFIP permite que el fondo se le meta en... Que además, acá lo revelamos, ¿te acordás? Sí, revelamos claro. en este programa que el fondo dio instrucciones y preparó a agentes de la AFIP para que tengan un mayor control. Mirá si hay intromisión mayor que el fondo en la AFIP. ¿Qué tiene que hacer el fondo en la AFIP? Ahí salieron los representantes de los trabajadores a dar garantías de que no iban a permitir que se viole el secreto fiscal. Los trabajadores pueden tener la mayor de las voluntades, pero el administrador de ingresos fiscales es el que en el fondo va a ser quien disponga qué poder le da a esta misión de del FMI. Dicen que en esta oportunidad no va a estar reunido ni con opositores, como estuvo en la última reunión, ni con economistas independientes. Otro de los puntos que está muy atento el FMI es a la evolución de las reservas. ¿Qué está pasando con las permitió reservas? venderlas, Claro. pero está con un ojo puesto sobre eso. O sea que se están perdiendo muchas reservas a un ritmo más rápido del que se estaba previsto. Por ejemplo,
Hoy hubo una caída muy significativa, 1.926 millones de dólares cayeron hoy en la reserva. Eso incluye el pago de un cupón del BODEN 2024, que se estimaba en 1.600, 1.700 millones, pero la caída es más grande que el pago del cupón, así que algo más se esconde. El problema es que el gobierno plantea en el decálogo que hay que tener un sistema de estadística fiable, independiente, que dé garantías. Bueno, en el Banco Central no está pasando eso. Desde hace algunos días dejaron de brindar información y nos pasa esto. La última vez que tuvimos datos de qué pasaba con las reservas fue el 26 de abril. Desde ese entonces sabemos cómo evoluciona, sabemos cuánto caen, pero no sabemos qué es lo que pasa. No sabemos si pagaron un cupón, no sabemos si vendieron reservas, no sabemos qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, si fluctúan porque se devaluó el yuan y Argentina tiene las reservas en yuan y no en dólares. Ahora, eso no hay, está... ahora se lo vamos a preguntar al diputado Rossi, pero ¿eso no tiene algún viso de ilegalidad? Mirá, ¿Que no sepamos qué están haciendo con las reservas del Banco Central? Se supone que 3 días después te vas a informar, pero el mercado quiere saber lo que están haciendo al día. El mercado quiere saber si están vendiendo reservas para contener el precio del dólar. Eso no te lo están informando. Diputado Rossi, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo ¿Esto va? no tiene alguna sensación de ilegalidad, que no informen qué pasa con las reservas? Como mínimo hay una falta de transparencia evidente en la administración de la política del Banco Central. Me parece que todo tiene que ver con todo en la Argentina, nada es casual. Empiezan a esconder la evolución de las reservas en el mismo momento que el Fondo Monetario Internacional termina con las bandas y les permite utilizar reservas, quemar reservas claramente para mantener el tipo de cambio, ¿no? Y la preocupación que tenemos todos es en qué nivel de reservas te va a dejar el gobierno Mauricio Macri el 10 de diciembre del 2019, porque si la única política antiinflacionaria que tienen es contener el tipo de cambio y están dispuestos a quemar la cantidad de reservas que sea necesaria para eso, bueno, la situación es una situación claramente alarmante desde todo punto de vista de la economía, de la política macroeconómica, de las variables macroeconómicas, ni que hablar de lo que está sucediendo en la economía diaria y cotidiana, en la economía real del conjunto de los argentinos, que cada vez, yo quiero alentarlo a esto, destacarlo a esto, cada vez la situación es más angustiante, ¿no? Todos ustedes saben que nosotros, el INDEC mide desocupación con delay, atrasada, digamos, ¿no? 6 meses creo que, 6 meses después. Ahora, entonces uno tiene que apelar a los indicadores privados. Hay indicadores privados en Rosario que en el primer trimestre de este año ya están dando una desocupación del 14,8, 14,9%. Entonces son desocupaciones que están llegando, están por encima de lo que están en los 2 dígitos y claramente son situaciones claramente alarmantes, porque yo creo que lo que hay es muchísima gente que cada vez tiene más bronca de lo que está pasando en el conjunto de la Argentina producto de esta política económica. Y el acuerdo que plantea el gobierno, mal acuerdo que plantea el gobierno es... Discúlpeme antes, Sí. sigue siendo precandidato presidencial usted, Sí, ¿no? ¿por qué no? ¿Y va a seguir siendo aunque Cristina sea candidata? No, eso ya lo dije claramente que no es así. Yo cuando tomé en febrero del año pasado la decisión de ser precandidato a presidente, lo tomé en la valoración de que nuestro espacio político necesitaba una candidatura alternativa Sí. en tanto y en cuanto Cristina por cualquier circunstancia no fuese candidata a presidenta. Si quien lidera nuestro espacio político, o quien yo siento que lidera nuestro espacio político, el espacio político al cual pertenezco, que es Cristina, asume la responsabilidad de la candidatura, lo que me corresponde a mí hacer es lo que construimos durante todo este año, ponerlo a disposición de la candidatura de Cristina. Pero algunos, por ejemplo, Scioli o Felipe Solá dicen, bueno, va a fortalecer lo que no se hizo en el 2017 si se va a una interna fuerte, con figuras como usted, que realmente es una figura importante, Scioli, Felipe Solá, Cristina, No. que fortalezcan realmente ese espacio. Para mí las PASO no son una cuestión deportiva. Uno tiene que ir a expresar a una elección, tiene que ir a expresar un proyecto político, tiene que ir a expresar un sistema de ideas. ¿Qué sistema de ideas distinto que expresar Claro, lo que de no, en Cristina? ese aspecto tiene razón. La verdad que no tiene, En ese no aspecto tiene, tiene razón. no tiene sentido, digamos, ¿no? Porque pienso de la misma manera que ya piensa la sociedad, la economía, en términos
en términos generales, así que... Y usted, como buen militante y analista, además que es de la realidad argentina, ¿cree que a esta altura ya todos descartamos que Cristina va a ser candidata? No, como no lo está sé, dado, no. como está dado la situación, las encuestas, no lo sé, lo que se marca. Entiendo que cualquier analista desde afuera diga, bueno, Cristina va tomando una cantidad de decisiones que pareciese que va a desembocar en esta decisión. Pero la verdad es que no lo sé y también, bueno, Cristina, así como sorprendió con el libro, suele sorprender, digamos, ¿no? Entonces, me parece que, al menos yo lo vivo con muchísima tranquilidad, no tengo ninguna ansiedad. Le reconozco, entre tantas de las cosas que le reconozco a Cristina, le reconozco un correcto uso del manejo de los tiempos en política, que es tan importante. Ella y Néstor manejaban y manejan ella ahora muy bien y administra muy bien el tiempo en política, que es una de las variables más importantes a la hora de manejar. ¿Usted cree que ese tiempo de junio, en el momento que ella decida, lo decidirá y en función de eso se acomodará, no solamente yo, digamos, ¿no?, sino la totalidad del escenario político en la Argentina. Esto me parece que es Ahora así. sí, vamos a lo que tanto se ha hablado. ¿Cree en este acuerdo político que convoca Macri? No, el acuerdo es la admisión del fracaso de su política económica. Si a Macri le hubiese ido bien, desde el punto de vista económico, no estaría convocando un acuerdo de estas características. Lo extraño es que admite que ha fracasado y te convoca a ser partícipe del fracaso, porque te convoca con ese decálogo de los 10 puntos, que es la hoja de ruta del Fondo Monetario Internacional, que es la hoja de ruta del gobierno, te convoca a ser cómplice del fracaso de su propia política económica, ¿no? Y además convoca algo más complejo, digamos, ¿no? Es a decirle a la sociedad argentina que, independientemente de que quien gane las elecciones, la política económica va a seguir siendo la misma. Y yo lo recordaba los otros días, de que no es la primera vez que se busca un acuerdo preelectoral en la Argentina. En el año 99, los tres candidatos a presidente, Dualde de la Rúa y Domingo Felipe Cavallo, firmaron un acuerdo para mantener el sistema económico de la convertibilidad, cualquiera fuese el que ganase las elecciones. En realidad el acuerdo... Explotó después. Después explotó a los 2 años, pero en realidad le estábamos diciendo a los argentinos que cualquiera que fuese el presidente, el modelo económico iba a seguir siendo el mismo. Modelo económico que ya estaba implosionado en ese momento y que estaba generando muchísimo daño social al conjunto de los argentinos. Pero también hay que decir, ¿quién presionaba en el 99 para que se mantenga la convertibilidad? Sobre todo presionaban las grandes empresas argentinas, los grandes grupos económicos argentinos, que estaban endeudados en dólares y que cualquier salida de la convertibilidad le iba a multiplicar su deuda. Hoy, ¿quién presiona para este acuerdo? Presiona el Fondo Monetario Internacional. Presiona el Fondo Monetario Internacional, que quiere decirle al Fondo Monetario, a los mercados financieros, decirle, mire, el plan económico, independientemente de quién gane, va a ser el plan económico que está en esta hoja de ruta. Claro. Ahora, Agustín, Massa ya rechazó, o por lo menos está pronto a sacar un comunicado donde va a rechazar punto por punto o a hacer nuevas propuestas a este decálogo. Roberto Lavani hace un rato hizo lo mismo. Cristina Kirchner, uno espera que probablemente... Cristina no va a firmar eso. Haga lo mismo, pero digo, este acuerdo, en primer lugar, ¿está muerto ya? Y en segundo lugar, ¿termina uniendo a la oposición? ¿Termina generando el efecto contrario al esperado por parte del gobierno? Que el acuerdo es un acuerdo que está enflaquecido, está claro que es así. Me parece que además el acuerdo adolece de mala praxis. Se enteraron primero los periodistas y se enteraron los medios de comunicación que los actores a los cuales estaba destinado. El presidente te convoca por spam, hace un spam y convoca una cantidad de actores políticos y actores sociales. Faltaban, con todo respeto, digamos, los bomberos voluntarios de algún lugar de la Argentina, digamos, ¿no? Entonces, es poco serio, no se construye así, no se hace así política. De hecho, no hay ninguna convocatoria, claro, primero uno bucea, trata de ocultar, existe la posibilidad. ¿Sobre qué punto podemos acordar? Podemos acordar de que pero se Agustín, va a mantener... nosotros revelamos este acuerdo. Bueno. De octubre del 2016. Y no funcionó, nada. y no pasó absolutamente nada. Entonces, la verdad es que me parece que es un acuerdo que está
francamente con poca viabilidad. Por lo menos nos va a contar con nosotros. Pero además, yo creo que un dirigente opositor que se siente a convalidar esta hoja de ruta, que es el modelo económico, del gobierno, ¿con qué sentido lo va a hacer? No nosotros, que estamos en contra de esta política económica. Lo demás que describe el gobierno también es mentira, porque el gobierno asusta con que el problema de la intranquilidad de los mercados es que el gobierno puede perder las elecciones y que Cristina puede ser la próxima presidenta a partir del 10 de diciembre del 2019. Y la realidad es que la inestabilidad cambiaria que empezó hace un año, empezó con un contexto político distinto al que tenemos ahora. Porque hace un año atrás, Macri, en todas las encuestas, daba que ganaba las elecciones, que el macrismo era reelecto. La candidatura de Cristina hace un año atrás estaba mucho más lejos de lo que está hoy. Y ahí empezó el escenario de inestabilidad cambiaria. Entonces el problema no es las elecciones, la incertidumbre electoral, que ganen los opositores. El problema es Macri. El problema es el gobierno. El gobierno es el que generó desconfianza. Generó desconfianza porque se endeudaron irresponsablemente, porque tomaron una deuda exacerbada durante una X cantidad de tiempo y creyeron que eso iba a ser hasta infinitamente, y desde enero del año pasado, que al Estado argentino, que a los estados provinciales, no pueden colocar deuda en el mercado financiero internacional, y que si no venía el Fondo Monetario Internacional, la Argentina caía en default. Entonces, el problema de la desconfianza de los mercados es el gobierno, es Macri, es la mala praxis que llevó adelante esta política económica. Uno de los argumentos para impulsar este acuerdo es que el mercado cree que el próximo gobierno, si es Cristina, puede haber un default de la Argentina. Pero eso, primero, está bueno también para recordar un poco la historia. Néstor Kirchner asumió el 25 de mayo del 2003, con el país en default. No fuimos nosotros los que defaulteamos la Argentina. La Argentina en ese momento defaulteó su deuda privada. Nunca estuvimos en default con el Fondo Monetario Internacional. Del 25 de mayo del 2003 hasta el 2005 pagamos religiosamente cada uno de los vencimientos con el fondo. En diciembre del 2005 pagamos el 100% de la deuda que teníamos con el Fondo Monetario Internacional. En ese 2005, Néstor presidente, Labaña ministro de Economía, reestructuramos el 75% de la deuda privada. Completamos y llegamos al 93 en el 2010 con Cristina presidenta, Amado Boudou ministro de Economía. Quedó ese 7% que estaba en manos de los buitres, que sabemos cómo terminó. Saldamos y renegociamos la deuda y empezamos a pagar la deuda que teníamos con el Club de París, deuda histórica que tenía la Argentina. Pagadores seriales fuimos nosotros de deuda. Eso fue lo que pusimos. Le criticaron haber pagado el Club de París. Bueno, le criticaron haber pagado el Club de París. La verdad es que, al contrario de lo que se quiere instalar, si hubo un gobierno que cumplió con los compromisos internacionales, fue el gobierno nuestro. Nosotros pensamos, sin ninguna duda, que lo peor que le puede pasar a la Argentina es caer en default. Ahora, lo que también decimos es que el acuerdo financiero que acordó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional es impracticable, y que si el presidente Macri y su funcionario y este gobierno han renegociado en más de una oportunidad el propio acuerdo que han tenido, como un gobierno que surja de la voluntad popular, que surja de la oposición, que no fue consultada por el acuerdo que firmó este gobierno, no puede poner en discusión y renegociar el acuerdo que tiene el Estado con el gobierno, con el Fondo Monetario Internacional. Agustín, gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Gracias. Agustín Rossi, el presidente de la bancada, claro, los conceptos sobre este acuerdo, que ya prácticamente, como dice nuestro hashtag, el acuerdo que ya fue. Muy bien, me voy al encuentro de Juana Morín, que le gusta aparecer detrás de... por el túnel. Detrás de las bambalinas. El túnel, ¿cómo estamos, Juan? Bueno, a ver, sorprendió ayer cuando nos íbamos el juez Alejo Ramos Padilla llamando a declaración indagatoria por la operación Fariña, que vos te has encargado de...
Aguijo, la famosa doctora G, efectuaron aportes materiales en la maniobra de espionaje y sospecha que junto con la Agencia Federal de Inteligencia orientaron estos tres personajes la declaración del financista para involucrar a exfuncionarios. Bueno, a ver, Juan, discúlpame, pero ya esto último no es que una sospecha, porque en el caso de la doctora Aguijo, la doctora G dijo que ella fue contratada por la AFI. Claro. Que a uno le llama la atención, a mí me llama la atención. ¿Cómo que la contrata la AFI y no averiguás más que la AFI te está contratando para una persona como Fariña? Es raro, digo, ahí, ¿no? 30.000 pesos había cobrado. Claro. El juez lo que dice es, tanto Robles como Aguijo se conocían entre sí, y Bindi también desde el año 2014, según los materiales que él encontró. Por lo cual dice, estas dos personas formaron parte de la orientación de la declaración del exfinancista, donde empieza a involucrar gente. Y también habla de la participación, junto a los agentes federales de inteligencia, de presuntos funcionarios. Dice la palabra posibles funcionarios actuales que también participaron de esta declaración, por lo cual se puede complicar mucho la declaración de Leonardo Fariña. Se conocían al menos desde hace 2 años atrás. Recordarás que allanaron a Aguijo el viernes después de su declaración indagatoria. Bueno, allí encontraron que los correos habían cruzado correos electrónicos entre Robles y Aguijo. Muchas de sus comunicaciones posteriores se encuentran vinculadas a estas cuestiones. Claro, ya estaban hablando de lo que iban a declarar en Dolores, por lo cual lo que se viene es la declaración indagatoria de Robles y de Bindi, y posteriormente, muy probablemente, el que siga sea este señor, Leonardo Fariña. Y algo importante que volvió para cerrar, a ser panelista de televisión. Sí, claro, estelar de todos los domingos. Sí. Y algo importante para cerrar que venimos destacando nosotros desde el primer día. Acá lo más importante es entender si la declaración de Fariña estuvo guionada o no. Claro. Después, ¿quién lo guionó? Si fue Bindi, si fue Robles, ¿con ayuda de quién? Serán los siguientes puntos. Pero lo más importante es entender si este señor declaró lo que sabía de verdad o lo que le habían pedido desde allegados al gobierno para ensuciar gente. Pero yo creo que hay que destacar impecable el papel del juez Alejo Ramos Padilla, porque no permite que nadie se le meta por la ventana, que no ensucien la causa, que no ensucien la causa, que no le hagan operaciones, que no cualquiera se presente. Es impecable. Por eso seguimos diciendo, señores, Cámara Federal de Mar del Plata, mantengan a este juez impecable. No permitan que Comodoro Pro cajonee lo que está sacando a la podredumbre al aire como está saliendo. Realmente es impecable la actuación del juez, ¿no? Así es, y ojo con lo que puedan decir los ex abogados de Leonardo Fariña ya en declaración indagatoria. La semana que viene a mí me dicen que me parece que van a revolear algunas cuestiones para todos lados. Bueno, sí, señor. Sería muy bueno. Gracias, Juan. El gusto de siempre, Dato. Muy bien. Bueno, seguimos con el debate de este acuerdo político convocado por el gobierno. Está el diputado nacional e integrante de la UIA, el Vasco de Mendiguren. Buenas noches, Vasco. ¿Cómo estás? Miriam Bregman, buenas noches, Buenas Miriam. noches. Y está Pablo Pagliole, que es de la Federación Agraria. Vamos a hablar también con ellos, ¿no? Miriam, ¿los convocaron a ustedes del gobierno? No creo que sea necesario, Gato. ¿Pero sí o no? No ¿No los convocaron? hubo un rumor, después Clarín dice que no. ¿A Nicolás del Caño, que es el candidato presidencial? No, pero bueno, Nicolás rápidamente cuando se empezó a hablar con esto de los 10 puntos aclaró que nosotros no podíamos sentarnos a discutir los 10 puntos, que si vos miras los 10 puntos del consenso de Washington, eso Sí, que se hablaba viendo. tanto que en los 90, y mirás estos 10 puntos son prácticamente lo mismo. Creo que algunos se van a finalmente terminar de reunir. Bueno, está el caso de Scioli, que dijo que le interesaría, que veía con buenos ojos que hayan convocado algunos otros candidatos que presentan 10 puntos, como en el caso de Labaña, que también hay que discutir, porque los 10 puntos de Macri son claros. Son los 10 puntos que le manda el Fondo Monetario. Obvio. No tienen una coma de más, una coma de menos. Pero el Fondo Monetario no solo está organizando el país en este momento, sino que está organizando los años venideros, que eso es lo más grave. Entonces, en la renegociación, esta que muchos dicen, vamos a ir y vamos a renegociar con el fondo, está la trampa. Y eso es lo que hay que advertir. El problema del fondo no es que vos vayas y le pagues y le devuelvas, obviamente en términos usurarios, lo que te prestó. El fondo lo que intenta es condicionar a los países para las renegociaciones, porque ahí, como lo recordarás de los años 90, eran las privatizaciones. Ellos te renegociaban, pero a cambio de privatizar. Ahora, lo que está pidiendo el fondo es lo que dicen los 10 puntos. Reforma previsional,
Reforma laboral. Mira Grecia, cayeron las jubilaciones a la mitad, 13 reformas le hicieron hacer a Grecia. Reforma laboral, ¿qué es reforma laboral? Es vaca muerta. Insisto, porque no solo desde el macrismo se ensalza el modelo de vaca muerta como un gran modelo de acuerdo laboral. Vaca muerta en 2 años, 8 trabajadores muertos. O sea, no solo es destrucción total del medio ambiente, y esto, Gustavo, no lo digo porque me lo contaron, estuve ahí acompañando a la comunidad mapuche que vive en el lugar desde hace miles de años, y ahora obviamente quieren el fin de expulsar, semana están haciendo dos nuevos muertos. 2 nuevos muertos. ¿Pero por qué, Gustavo, hay 2 nuevos muertos? Porque ese es el modelo de reforma laboral que propone el Fondo Monetario y que ya se empezó a aplicar en vaca muerta. Previsional. Encima, con el problema del costo de la canasta alimentaria de la Argentina, otro de los puntos que viene proponiendo el Fondo Monetario es que se agregue el IVA a los productos que hoy todavía tienen un IVA diferenciado, que se aumente el IVA a la canasta básica. Es decir, es un plan total de ataque al pueblo trabajador. Para eso difícilmente nos van a llamar a Nicolás del Caño o a nosotros. Vasco, buenas noches. El domingo estuvo muy bueno un artículo que hiciste en Perfil, creo, ¿no? Respondiendo sobre esto. A ver si nos haces una síntesis rápida. Sí. ¿Por qué no están de acuerdo? Porque en el fondo no están de acuerdo. Yo lo que creo que quedó claro, que por algo estamos donde estamos, ¿no? Son 3 años y medio de gobierno. De responsabilidad de este gobierno. Entonces, me quieren llamar a consensuar estas políticas. Si por eso estamos acá. Claro. Entonces yo creo, ¿debe haber un consenso? Sí, de cómo cambiamos el modelo, de cómo lo hacemos en orden, como vos quieras, cómo lo discutimos. Pero no me podés llamar a que te acompañe en algo que de hace 2 años te estamos diciendo que termina de esta forma. Entonces, yo creo sinceramente, hasta cómo lo vi presentar este trabajo, tenía un tinte electoral absoluto, te comunican por WhatsApp, se filtra. Entonces yo no vuelvo a decir al gobierno que no podemos volver a defraudar la expectativa de la gente. La gente no cree en nada de lo que dice el gobierno, no cree la oposición. ¿Qué vamos a ir a un nuevo show? Nos convocan a algo para que después fracase, para que uno diga lo que quiera. Entonces yo creo que si tenía esta voluntad, en buena hora, porque no la demostró en los 3 años y medio, primero se dialoga entre las partes, se habla, se asegura un mínimo de seriedad a la convocatoria. Y no lo tuvo. Entonces, vamos a poder ponernos de acuerdo en temas generales. Por ejemplo, ¿quién no quiere el equilibrio fiscal? Está bien, ahora, pero el tema es cómo llegás. Pero ¿no? además, hay algo que tenemos pero diametrales. Pero sí, pero hay una cuestión central. Nosotros revelamos acá, hoy, un acuerdo, que estaba la UIA también, del 19 de octubre del 2016. 8 puntos. Firmado por el gobierno, la UIA, empresario, los gremios. ¿Qué se cumplió de esto? Nada. Ustedes propusieron en la Cámara de Diputados cuántas cosas, cuántas les rebotaron. ¿Por qué el gobierno ahora le vamos a creer que ahora de un día para el otro es bueno, consensa cuando ninguneó la política? Discutíamos la ley antidespido, discutíamos la ley antidespido y contestaron que no se necesitaba una ley, sino que iban a hacer un consenso. Aumentaron los despidos en forma exponencial también. Y bueno, tenemos casos, pero como la campañola, casos muy graves que están directamente cerrando. Es decir, mirá de qué estamos hablando. Si hay un sector que la Argentina debería ser líder en el mundo, es en agroalimentos. Tenemos unas empresas multinacionales que lidera el rubro caramelos en el mundo. Mira si tendrá tecnología. Está cerrando las plantas. Y esa discusión no está diciendo un punto de todo lo que planteó el gobierno, que te hable de cómo volvés a crecer, de que te hable qué estamos haciendo en la emergencia con las pymes, con la tasa de interés. No estamos analizando el costo que está pagando la Argentina por este plan Llegar. Es un plan que lo único que se quiere es contra un tipo de cambio a cualquier costo. Una tasa de interés que no hay economía que lo soporte. Yo digo, yo soy textil. Mi ciclo entre que hago la camisa, la confecciono, la vendo y la cobro son 180 días. ¿Me querés decir qué carga financiera le podés poner con esta tasa a ese proceso? Cuesta más la tasa financiera que el producto. Entonces, un inversor del exterior, el cual vos le querés despertar confianza, lo primero que ve que una economía a esa tasa no es viable. Entonces, ¿qué hace? Se va. Para que no se vaya, viejo tema de la Argentina, le volvés a aumentar la tasa. ¿Qué dice él? Esta tasa es menos viable todavía. Entonces, se vuelve a ir. Y conclusión, entonces, ¿dónde en estos puntos, en esta concertación,
va a estar como le demostramos a esa gente, primero los nuestros, ¿no? De que vamos a hacer algo distinto de lo que nos trajo hasta acá. No, porque Entonces, aparte el primero, presidente está diciendo todos los días que este es el camino correcto. Después te llama sectorialmente. Ustedes vienen, Claro. ustedes no. Entonces, si algo tenemos que hacer en este momento entre todos es saltar la grieta, por favor, terminemos con la grieta. No entendemos que nadie se puede salvar con esa grieta. Creo- ¿Y qué es lo que te presenta? Aumentar la grieta. Y sí. Acá están los buenos. No, allá pero están los además es llamativo que a la izquierda no lo haya convocado. No, bueno, revela el parece que pensamiento, por eso revela iba a el- enganchar con lo que decía, revela- lo que decía de Mendiguren, porque No los quiere el en presidente. el diagnóstico podemos estar de acuerdo. Ponía el ejemplo de la campañola que él explicaba, una multinacional alimenticia, etcétera, etcétera. El problema es que lo que hay que discutir es quién paga la crisis. Bien. Y ahí viene la discusión. Mis compañeros de Mendoza están haciendo una gran campaña porque esa planta sea expropiada y que siga siendo gestionada por sus trabajadores. Que primero que las empresas multinacionales, nacionales o extranjeras que ganaron en todos estos años, primero nos tienen que demostrar cuánto ganaron, porque si no, no puede ser que la crisis siempre la terminen pagando Miriam, los trabajadores. Miriam, Entonces, yo te pregunto esto. esa es la grieta que nadie habla. No, pero a Nadie ver, habla de Miriam, esa grieta. Miriam. ¿Quién va a pagar esta crisis? ¿Quién va a pagar el desastre? ¿Quién va a pagar la bicicleta del fondo? Miriam, pero estamos hablando de una empresa argentina que exporta al mundo en ese sector, donde es productora de tomate, donde le compra la producción a todos los pequeños y medianos productores de Mendoza y de Cuyo, y este gobierno le importó el 45% de la producción de tomate de Italia. Bueno, entonces, no que hay... este gobierno no va a hacer ninguna medida de defensa nacional. Yo, además, al revés, me parece que hay una discusión más de fondo, que no es Arcor o las grandes multinacionales, sino lo que vienen denunciando permanentemente los pequeños productores que organizan los verdurazos, que vienen denunciando cómo en la cadena de comercialización y demás, hasta que llega a tu casa el producto, se va encareciendo y a ellos le pagan nada, el A cajón ver, de tomate o el cajón de... Pablo, que sos de la Federación Agraria, ¿cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo están pasando ustedes? Sí, casualmente no solo a la izquierda nos convocan a discutir estos 10 puntos. En ¿A este ustedes mismo- tampoco los convocaron? no tengo conocimiento, pero en este mismo momento, hoy y mañana, se está llevando adelante un foro en el microestadio de Ferrocarril Oeste con más de 60 organizaciones de pequeños productores. Ese foro es para discutir qué programa necesitamos los pequeños productores para poder mantenernos en el sector, en la cual uno de los ejes centrales que se va a discutir y que se empezó a discutir ya esta mañana es el tema de la tierra, en la cual vemos con mucha preocupación donde muchos jóvenes tienen que emigrar del campo porque no tienen un pedazo de tierra para trabajar, en un país donde tenemos 170 millones de hectáreas, en la cual tan solo 4.000, el 1,5% de los propietarios tiene casi el 50% de la tierra. Y nuestros pibes se tienen que ir del campo porque no tienen un pedazo de tierra para trabajar. Por lo tanto, en este foro, una de las cuestiones centrales que se va a discutir, ¿qué propuesta, qué legislación necesitamos para poder acceder a la tierra? Esos puntos seguro que no están en los 10 puntos No, que seguro. plantea el gobierno. No está Ni ese... se lo proponga Echeverri, de la porque- propiedad. no se lo proponga Echeverri porque te va a sacar no corriendo. está ese punto, no está... Claro, no sería compatible con los funcionarios del propio gobierno. No está ese punto, no está el tema de la comercialización, como bien se decía recién acá. No está no solo la comercialización de los productos, digamos, del verdurazo, etcétera, que se lo han hecho visible, sino también de los grandes commodities, en la cual 4 grandes empresas, 4 grandes multinacionales están monopolizando toda la comercialización. Digamos, no está en discusión la financiación, como también se decía bien acá, de los pequeños productores para poder volver a producir. Ayer acá dábamos el dato que en la caída industrial tremenda que hubo en marzo, la mayor de hace 20 años, la fabricación de maquinaria agrícola cayó 18%. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿El campo no era el sector que estaba en expansión a favor de este gobierno? Sí, cuando se habla del campo nosotros insistimos lo siguiente, hay una cuestión cultural que se habla del campo como si fuera uno solo. Y en el campo hay distintos actores, tenemos los pequeños y medianos productores, primero tenemos los trabajadores rurales de allá, los pequeños y medianos productores, los grandes productores, los grandes terratenientes y los grandes contratistas, los grandes pools de siembra. Entonces, cuando se habla que al campo le va bien,
o que hay que ver a un sector. A un sector. Y que cuando, digamos, estamos en un momento que se habla de la cosecha récord, pero también están los datos preliminares del censo que nos están diciendo que también es récord la desaparición de pequeños productores. ¿Y los tambos? Nos está diciendo ¿Los tambos? ¿Cuántos les están desapareciendo? Y en la provincia de Santa Fe en este último tiempo desaparecieron 400 tambos. Pero es importante dar algunas cifras preliminares del censo que dicen que del último censo hasta ahora desaparecieron el 30% de los pequeños productores. Más de 100.000 productores menos tenemos. En la provincia de Santa Fe de 28.000 productores han desaparecido 8.000 productores. Total, tremendo. Pero fíjate lo que te está planteando. ¿Cuál es el proyecto de desarrollo de la Argentina que nosotros estamos planteando y es lo que hay que poner en la agenda? ¿La Argentina va a seguir exportando maíz, importando pollo? ¿Vamos a seguir importando el maíz para darle de comer a la vaca y después importar la leche? Entonces, Argentina no tiene salida si eso no lo transformamos. Ahora, ¿qué te pasa? Todos los que te tendrían que formar el trigo, los molinos, los que tendrían que transformar los pollos en aviar, la avicultura, los que tendrían que transformar ese maíz en leche, que si te doy la cifra te caes de espanto, lo que multiplicaría lo tenés fundido. Pregunto, ¿es casualidad que agregar la producción porcina? La porcina, ¿qué es un chancho? Perdóname. Es una máquina de transformar maíz. Como el maíz sale un chancho. Y vos estás destruyendo al que te puede transformar esa materia prima. Entonces no es un problema de error. Permitime que crea que son los enemigos o los amigos del subdesarrollo, para ponerle un nombre. Argentina debe desarrollar. Yo eso digo al campo. Sí. ¿Qué hay que hacer? Mira, con 3 pampas húmedas, no pagar los intereses de la deuda que estamos contrayendo. Como no podés plantearla, ¿qué hagamos? Pongámosle un segundo piso al campo, lo que yo digo. Tomá toda su producción, todas sus economías regionales, te duplican como mínimo el precio de lo que estás exportando ahora, que es trigo, el poroto de soja y no ninguno de los derivados. Parte de lo que dice usted queda en evidencia ahora con el tema de la peste porcina en China, en la cual se ha anunciado con bombo y platillo de que podemos exportar cerdo a China, pero resulta que no tenemos los cerdos. Porque, como bien dice usted, hemos primarizado la producción agropecuaria, en la cual somos grandes exportadores de soja, grandes exportadores de maíz, y no somos exportadores de valor agregado. Por lo tanto, ahora que se abre una gran oportunidad, esa oportunidad la van a aprovechar otros y nosotros la vamos a dejar pasar, ¿no? Gustavo, no, me parece, nosotros acabamos de publicar con el Frente de Izquierda los 10 puntos que nosotros planteamos que deberían ser la discusión, porque yo veo que en muchas cosas de diagnóstico, y bueno, es la realidad. La mayoría están de acuerdo. Vos podés hacer una radiografía del país. El problema es que lo que nadie dice es que que recién de Mendiguren lo mencionaba, con los intereses de la deuda solamente que hay que pagar de unos 40.000 millones promedio en los próximos años, en los próximos 4 años, si vos no discutís eso, todo lo demás no existe. Entonces, no hay solo un problema del oficialismo, hay un problema de venta de humo de la oposición que te dicen, vamos a renegociar con el fondo, hace falta un modelo productivo. Son frases que pueden sonar muy bien, pero ¿cómo lo haces? Sí, mira, las exportaciones agrarias son unos 28.000 millones anuales. Y aunque vos te quedes con todas las exportaciones, no ya una retención, de aquella que Moreno le hizo así a Lustón. No estoy hablando de una retención, estoy hablando de aunque te quedes con todo. No te alcanza ni para pagar es lo que un año de interés. En 3 pampas húmedas, dijiste Vasco vos. 3 pampas húmedas no. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que discutir? Que hay que romper con el Fondo Monetario. No se puede discutir, salir de la dependencia y del atraso que tiene la Argentina hoy, a la que han sumido la Argentina hoy, sin romper con el fondo. ¿Qué es lo que vemos? Todo lo contrario. Todos se pelean. Recién lo escuchaba Agustín Rossi acá usando aquella vieja frase de Cristina, somos pagadores seriales. ¿Y eso qué significa? En serio lo digo. ¿Qué significa? ¿Que primero van a pagar la deuda y si sobra algo se van a atender las necesidades populares? Ojo, pero Miriam, ojo con la que discusión si no de la deuda. Te mandan al... Ya lo hicieron en el 99. Mira, me parece que ahí está la discusión y eso es lo que hay que... Pero a ver, ¿qué te quiere? Una cosita más. Yo creo que o rompemos con el fondo o el fondo rompe todo. Eso es claro. Mire, Grecia... Sí, empezó a romper, Gato. Empezó en el 2000 se rompió todo. Se rompió todo. Bueno, pero el gobierno, ¿qué queremos ir de nuevo a esa situación? El gobierno de Kirchner se deshizo del fondo también. No, el gobierno de Kirchner le pagó 10.000 millones al fondo. Quedaron todos los acreedores privados. Ahora son 40.000 por año, Gato. Entonces discutamos seriamente si hay posibilidad de desarrollo sin romper con el fondo. El tema del fondo es que yo se lo planteamos cuando estuvimos con Cardarelli.
con este modelo económico es imposible enfrentar los compromisos que nos trajo. ¿Qué le planteamos nosotros? Nosotros vamos a llevar un modelo donde va, a través del crecimiento, y esto que hablamos recién, Argentina va a ser viable. Con lo que ustedes nos plantean, ¿sabe qué nos dijo? No discutió las cifras. Dijo, bueno, nosotros le trajimos un plan de estabilización y no de crecimiento. Pero Miriam, nosotros en el 2002, el fondo nos vino a imponer todo lo que sabía. Y no se le hizo caso al fondo. No nos prestó un peso. Es más, se llevó 6.000 millones. Y mira, mientras negociaba con vos, blindó a Brasil con 30.000 millones de dólares, blindó a Uruguay con 3.000, porque Argentina la daban por caída. 30% perdió el valor del salario en el 2002. Entonces discutamos todo, discutamos todo, porque si no se dan cifras parcializadas. Yo coincido que sin ese enorme ataque al salario, además después no hubiesen venido los años de crecimiento que otros reivindican. Ahí el trabajo sucio se hizo primero. Exacto. Ahora, en ese trabajo sucio, no solo fue una devaluación que favoreció a que sectores ganaran mucho, sino que hubo un gran perjudicado que fue la clase trabajadora que perdió un 30% del salario. A ver. Entonces, yo digo, la grieta, ¿cuál es la grieta? La grieta está entre... Macri, ¿viste? Por eso no me invita Macri, porque no quiere que le recuerde esos números. Ya volvemos, tengo que hacer la pausa. Está interesante el debate y ya volvemos.